Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí porque acabo de ver la charla de Alberto Nasal que se llama Orígenes del pueblo palestino y el motivo que quise escucharla es porque tiene la palabra orígenes y cuando alguien dice orígenes, ahí estoy yo siempre atento porque existe mucha manipulación en torno a este concepto, sea venga de árabes, de judíos, etcétera, da igual. Hay un interés, especialmente en la era moderna, de reescribir la historia hacia atrás, según los ojos modernos, según los ojos de los nacionalismos modernos, y tratar de encontrar, bueno, cuáles son nuestros orígenes. Hay una idea como romántica en el nacionalismo que siempre tiene esa duda de cuáles son nuestros orígenes. Orígenes de los hebreos, orígenes de los palestinos, ¿cierto? Orígenes de los alemanes, que en su minuto se buscó, ¿cierto? Y todo siempre en general está teñido de propaganda. Los orígenes en estricto rigor no existen, ¿cierto? Porque todo es relativo, todo es maleable, todo se estira cada vez más hacia el pasado, hacia los amaneceres del ser humano, del planeta. En arqueología, especialmente en antropología, nunca realmente puedes llegar a un punto específico donde dices, estos son los orígenes de tal pueblo, de tal, ni siquiera tal especie biológica, digamos. Así que, bueno, Alberto Nasal es un caballero, es gran conocedor de temas árabes y de Próximo Oriente. Y yo ya un poco sabía lo que se iba a decir porque el discurso es el mismo, pero claro, cuando uno dice orígenes, tiene todas estas cosas en mente, tiene como una intención, ¿ya? Y efectivamente fue como yo lo había predicho. Eh, por otro lado, yo también he caído en ese juego, ¿ah? Porque aceptémoslo. La palabra, cuando uno pone la palabra orígenes en el título de una charla, qué sé yo, eso es súper atractivo. La gente tiene siempre, como les digo, esa duda. Quiere buscar cuáles son los orígenes, si bien nunca realmente podemos eh, localizarlos en tiempo y espacio. Entonces, si yo quiero llegar a un gran público, pongo los orígenes, ¿cierto? Lo he hecho, ¿cierto? Y bueno, ¿qué hizo Alberto Nasal? Lo que ya sabemos en general, lo que ha hecho Ricardo Marzuca y lo que han hecho varios profesores que se dedican a estos temas, es que ponen énfasis al protagonismo que tienen los filisteos y los cananitas, especialmente en cuanto se refiere a que ellos son los verdaderos, digamos, hay una lucha entre quienes son los más indígenas, los más nativos de la zona. Los filisteos es una cosa un poco ambigua porque ellos dicen de que los filisteos vienen de Grecia, del Egeo, ¿cierto? Lo cual en general se puede aceptar eso, pero no está tan claro tampoco en los estudios. Habla Alberto de que son un pueblo indoeuropeo y eso no se sabe porque uno no clasifica los pueblos por su etnia, sino que por su lengua. Y me refiero, cuando hablamos de pueblos indoeuropeos, hablamos de los pueblos que hablaron las lenguas indoeuropeas. Y nosotros no sabemos qué idiomas hablaban los filisteos. No hay escritos filisteos con letras griegas, digamos. Hay algunos otros indicios como la cerámica que nos sugieren de que su origen es de la zona de la Grecia micénica. Pero el asunto es que bueno, se presentan los cananitas como los verdaderos nativos y locales, y por eso que a los palestinos les interesa mucho conectarse hacia el pasado, en una línea, digamos, que nunca se ha cortado hacia los cananitas, lo cual es tan difícil de establecer esas líneas ininterrumpidas, ¿cierto? Es tan complicado. Eh, a mí realmente no me interesa si es que eso no es, no hay manera de comprobarlo, porque los movimientos de gentes en el transcurso de 1000, 2000, 3000 años son tantos, esto se mezcla con lo otro, entonces todo es un desastre, nunca realmente se puede establecer continuidad perfecta entre un pueblo del pasado y pueblo del presente. Y esto va también para los judíos y los hebreos, ¿ah? Eso también, lo que sí se puede establecer es la continuidad cultural. Y sí, los judíos muestran continuidad cultural, no necesariamente biológica, pero hay una cultura que se ha traspasado de padre a hijo, etcétera, a través de las generaciones, y eso es indudable. Deben existir judíos, no, digamos, que se convirtieron en el proceso, pero la verdad es que no tiene mucho sentido ponerse a discutir de eso.
Y ellos dicen, en general, Alberto Nasal, y he escuchado a otra gente también decirlo, que los hebreos vienen de la región de Ur en Mesopotamia. Descubrieron, cierto, algo que ni siquiera los grandes maestros de la arqueología han llegado a acuerdos de cuál es el origen de los hebreos. Y el origen hebreo en Mesopotamia no tiene absolutamente ninguna evidencia, excepto el origen de Abraham en el libro de Génesis, en la Biblia, lo cual es con altísima probabilidad una creación ficticia. Y claro, si es que, pero les conviene a ellos decir que los hebreos son de afuera y que invaden, ¿cierto? Y vienen de otro lado. Pero nada de eso tiene ningún sustento. Tendría que pedir la evidencia. Y lo curioso, lo irónico, es que usan la Biblia hebrea para contar la historia hebrea, lo cual a veces les conviene y a veces no. O sea, lo usan de manera selectiva. Eligen los momentos que les convienen, ¿ya? Entonces, pero no hablan del rey David, del rey Salomón, que, claro, hay que entenderlos dentro de la historia, que no son necesariamente como los presenta la Biblia, pero porque la Biblia, algunos piensan de que es infalible y otros, como yo, están convencidos de que obviamente es una obra de literatura humana expuesta a todo tipo de errores y todo tipo de creaciones históricas que se escriben en otros momentos hacia el pasado, igual que ahora. Entonces, algunas cosas son más reales, tienen más sustento, y otras cosas no. Pero la existencia de los reyes de Judá, digamos, la línea davídica, eso es indudable. Y por supuesto que en este tipo de historia del origen de los palestinos, o de la historia de Palestina antigua en general, nunca se menciona, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que dice la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué pasa con eso? No digo que sea todo cierto, solo lo pongo, bueno, ¿cómo no van a decir nada al respecto? Existió David, existió Salomón, existieron todos los reyes de Judá, existieron todos los reyes de Samaria en Israel. ¿Por qué no lo menciona? Es un transcurso de 700, 800, 900 años antes de Cristo. Y él lo salta de un lugar a otro. Digamos, estamos en el 1200 antes de Cristo y de repente se pone a hablar como de los árabes en el 600 y tanto después de Cristo. Pasaron como si nada 1600 años para adelante y para atrás. Y bueno, llegamos eventualmente a la época en que llegan los árabes de la península arábica con esta nueva religión que es el Islam. Y los árabes, por supuesto, que son invasores como cualquier otro imperio o cualquier otro ejército que haya invadido o ocupado Palestina en el pasado. Pero queda la impresión de que ellos quieren pintar a estos árabes como que son de alguna manera invasores legítimos. Es que estos árabes, estos invasores son buenos, son legítimos. Y como que traen la alta cultura, la alta civilización, y que esta civilización de alguna manera es más legítima, superior a los romanos, a los bizantinos, a los cristianos, a los helenistas, etcétera. Cuando aparece Mahoma se transforma todo, porque los árabes conforman una civilización extraordinaria. Entonces, se nota, todo está teñido de una intención, una idea preconcebida, que quiere decir los palestinos en realidad somos muy muy antiguos y tenemos mucha conexión con los árabes. Bueno, y los hebreos son un detalle, una cosa menor, una cosa que no vale la pena siquiera mencionar. Y la gente hace preguntas, y la gente pregunta acerca de los hebreos porque tiene esa duda. Nadie realmente sale de estas charlas con su duda resuelta. Bueno, ¿qué pasa con los hebreos? Porque evidentemente que los hebreos, algo está pasando con los hebreos en esa época, y ¿por qué no lo menciona? ¿Por qué es como que le hace un ladito eso? ¿Ya? Lo evita. Entonces hace preguntas capciosas la gente, la gente busca argumentos para, ¿cómo se llama? Para debatir, para ganarle en los debates a los sionistas, a los judíos, etcétera. Y pareciera que esa es su intención, más que realmente aprender y estudiar la historia desde una postura realmente académica y objetiva, ¿cierto? Así que bueno, solo aquí he hecho puras críticas, solo he abierto preguntas, no he dicho realmente cuál es mi visión de las cosas, cuál es mi estudio de las cosas, cómo es la realidad en verdad.
Quédense atentos porque en los próximos días haré un anuncio de un curso sorpresa que viene. Así que quédense conmigo, quédense conectados con Oriente Antiguo en YouTube, en Instagram. Después de este breve resumen que les hice, los invito, si es que tienen tiempo, a que revisemos algunas de las cosas que se dijeron. Veamos el video mismo, aquí están mis reacciones y voy complementando con comentarios, reflexiones. Entonces, corre video. Tusa era la capital en Anatolia de la actual Turquía, acá arriba. Aquí vivió un imperio brutal, que eran los hititas, brutal, que un al bajar brutal. a combatir con los egipcios, ¿cierto? Ahí está la península de Sinaí, ahí está el Nilo, ¿cierto? Se enfrentaron en lo que es la Siria-Palestina, en la mayor batalla que tuvo en la antigüedad, la batalla de Kadesh en 1450 a.C. ¿Quién venció? Venció el faraón Tutmosis III al rey hitita. Se llamaba Mutawasi y se casó con la hija del rey hitita. Ah, perfecto. Entonces, bueno, todos pueden cometer un error, a veces a uno se le olvidan los datos, a quien no le ha pasado, ¿cierto? Pero solo recordar de que quizá aquí Alberto se está confundiendo, porque la batalla de Kadesh no ocurrió en el 1450 a.C., sino que en el 1274 aprox a.C., y no fue la batalla donde peleó Tutmosis III, sino que estuvo por el lado de Egipto Ramsés II, y ahí Muwatalli o Mutawasi, como le haya dicho, probablemente es el rey hitita al que se refiere. Esta fue la batalla donde se enfrenta Egipto con los hititas, y tiene una confusión con la batalla de Megiddo, la cual sí ocurrió alrededor del 1450 a.C., pero en este caso fue una coalición de estados canaanitas en contra de la expansión egipcia, ahí sí que sí, por Tutmosis III. Son detalles, pero importante recordarlos. Sigamos. Eso todo pasó en la Siria-Palestina actual. Perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, estos filisteos, con su vía mari, cuando querían hacer comercio, avanzaban por el Mediterráneo y llegaban a Ugarit. Mira, Ugarit hoy día es la actual Alepo, en el norte de Siria. La Halab. Ya, Ugarit no es la actual Alepo. Alepo está por acá. Por ejemplo, Ugarit hoy día se llama Ras Shamra. Ugarit. Ese es el sitio en árabe en que se llama Ugarit. Y Alepo, vamos a ver, Ugarit está en la costa de Siria y Alepo está en el interior. ¿Ya? Entonces, por acá está Ugarit y acá está Alepo. Son dos sitios totalmente distintos. Entonces, nuevamente, hay una confusión de conceptos. En árabe Halab. ¿Te das cuenta? Perfecto. Que hay muchísima historia ahí, que hay muchísimas cosas que ignoramos, porque la Biblia hebrea, que es muy interesante. Justo te iba a preguntar por los muy hebreos. Interesante, muy interesante. ¿No mencionaste a los hebreos, Tito? No, porque no aparecen todavía. Ah, perfecto. Los hebreos vienen de la Mesopotamia, entre los dos ríos, ¿cierto? Ahí está la Mesopotamia. Los antiguos hebreos eran una tribu también semita, dura, belicosa. Esto es lo que les decía, que para Alberto parece estar súper claro el origen mesopotámico de los hebreos, cosa que no tiene ningún sustento, y adicionalmente agrega que los hebreos eran un pueblo duro y belicoso. ¿Por qué motivo le habrá puesto esos adjetivos? Yo estoy, y más encima generalizando, que es hoy día el principal pecado que uno comete cuando quiere ser racista, ¿cierto? Cuando uno dice todos los mapuches son de tal manera, todos los, qué sé yo, son de tal, los negros son de tal manera, todos piensan igual, todos hacen las cosas de la misma manera. Lo dijo anteriormente, no lo mostré acá, pero acerca de los filisteos, que eran todos robustos. O sea, no había ni un filisteo flaco. No había ni un filisteo chiquitito. Entonces, los hebreos eran todos duros, resulta que eran duros y belicosos, que tenían una mente de guerreros. Difícil sostener esa afirmación.
Pero ¿no será que hay una intención detrás? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿De dónde está la evidencia? ¿En qué lugar podemos buscar para corroborar esa proposición? Sigamos. Salen del Éufrates hacia Canaán. ¿Más o menos en qué año? En el 1100, un poquito después que los filisteos. Perfecto. Llegan ahí, no se mezclan con los cananeos, porque ellos ya venían con la mentalidad, con la condición de Dios único. De hecho, la palabra Israel significa aquel que combate con Dios. Dijo que los hebreos llegan a Canaán y no se mezclan con los cananitas, con los cananeos. Interesante, porque yo un tiempo atrás, cuando empecé con Oriente Antiguo, compartí un video en el cual hablaba de un paper científico de genética, ¿cierto?, que muestra, interesantemente, de que el ADN extraído de personas, de restos humanos en sitios cananitas de la Edad de Bronce, 4.000 años de antigüedad, que ese ADN de esas personas que vivieron en ese lugar y que se les puede identificar como cananeos, resulta que ese ADN es similar al de judíos y árabes modernos. Es decir, tanto árabes modernos de la zona del Levante como judíos son portadores de ADN cananita, lo cual demuestra de que hubo cierto grado, si es que no importante grado, de mezcla entre quienes se llamaron en algún minuto cananitas y quienes se llamaron en algún minuto hebreos, si es que no eran los mismos. Otro día hablamos cuál es el origen de los hebreos, pero esto lo deja bastante claro, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí hay conceptos que están equivocados. No a Dios, sino que con Dios. O sea, un pueblo que dice que habla con Dios y que Dios le da una tierra, es un pueblo bastante particular, bastante interesante a estudiar. Su religión es una religión que los historiadores respetamos, al igual que el cristianismo, que el islam, que el budismo, que el zoroastrismo iranio. O sea que los historiadores no respetan el politeísmo. Los historiadores no nos importa, digamos, cuáles son las religiones, respetamos todo por igual. Pero ellos nunca forman una civilización como posteriormente se formó en aquella zona cuando Khaled de Ben Walid, el famoso, ¿cierto?, general árabe. Entonces dijo que los hebreos nunca formaron una civilización. ¿Cómo define civilización? Bueno, no sé, pero sí formaron una entidad política, que podemos llamar, es una forma de civilización. Formaron una entidad política independiente en Palestina. Los hebreos, en el transcurso de la Edad de Hierro. Esto es innegable, ¿ya? Y él primero lo omite y luego derechamente dice, los hebreos no formaron una civilización. Entonces, ¿quiénes son todos estos reyes que aparecen en la Biblia? ¿Quiénes son? ¿Acaso está diciendo que no existieron? Esa es la pregunta. Y luego dice que, bueno, los hebreos no formaron una civilización, como sí lo hizo después, y ahora se salta a la época árabe, se salta desde la Edad de Hierro hasta los principios de la Edad Media, cuando llega Muhammad y llegan los ejércitos árabes musulmanes a conquistar la zona. Y él va a decir que en el fondo esa es la única civilización que vale la pena mencionar en la zona. Claramente tiene una preferencia por lo que es árabe y quiere dejar de lado, quiere como tapar lo que sea hebreo, o de otras culturas también, que hay muchas culturas que pasaron por Palestina y resulta que no hubo civilización en Palestina hasta que llegaron los árabes. ¿Qué pasó con los romanos? ¿Qué pasó con...? etcétera? Sigamos. Fíjate que me corrí como 2000 años. Claro. En el 630 y tanto, el siglo VII después de Cristo. Conquista, ya se llamaba Palestina, ¿a quiénes? A los griegos bizantinos que ya habían fundado Constantinopla en la actual Turquía. Ahí en la batalla del Yarmouk, los árabes vencen a los cristianos ortodoxos que hablaban en griego y que conformaban un imperio brutal, que en ese minuto estaba en guerra
con el otro imperio de la época, que eran, ¿quiénes? Los persas. Los persas sasánidas. Perfecto. Por eso el Irán de hoy día no habla árabe, pero escribe con caracteres árabes. Pero nos saltamos, insisto, nos saltamos del año 1100 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que mencionó a que los hebreos llegaron aproximadamente ese año? Y nos fuimos al 600 y tantos después de Cristo. ¿Qué pasó entre medio? Después va a hablar un poco de eso, pero los saltos confunden a la gente. Entonces la gente está ávida de entender qué pasó en esa época y termina más confundida. Claro. Pero mira, no, nos pasamos, estamos muy acá. Tenemos que retroceder en la historia porque estamos en los orígenes del pueblo Palestino. Correcto. Entonces, para hacer un recuento de lo que venimos conversando y para que la gente en la casa, porque es entendible con tanto nivel de información, que quizás puedan perderse un poquito, el pueblo palestino es un producto del sincretismo, por decirlo así, entre el pueblo cananeo, que es un pueblo semita, con el pueblo filisteo, que es un pueblo con orígenes indoeuropeos. Este es el discurso clásico. ¿Correcto? Sí, pero desde que llegan los filisteos a la zona de Canaán, pasaron muchas cosas. Diferentes imperios ¿Cómo cuáles? de la Mesopotamia de hoy y de la Babilonia antigua, porque antes esa zona no se llamaba Mesopotamia. Son los griegos los que le ponen Mesopótamos entre dos ríos. Tú sabes que esos ríos son el Éufrates occidente y el Tigris sobre el actual Bagdad. Pero en ese tiempo ahí estaban, siempre miraron hacia la izquierda, hacia el Egipto, donde ellos sabían que había riqueza, y obviamente hacia los dos ríos, que era el creciente fértil, pues. Yo escuché El actual Irak. eso, te iba a preguntar. Yo en los libros he leído mucho acerca del creciente fértil, pero quería que me explicara un poco de qué se trata. Mira, el creciente fértil, también llamado levante, porque ahí, ¿cierto?, se levanta el sol. Oriente es una palabra latina que deriva. El levante es parte del creciente fértil, no es equivalente al creciente fértil, no es lo mismo. Del indoeuropeo, que significa donde nace el sol. Por eso creciente, ¿cierto? Perfecto. Y fértil, porque está entre esos dos ríos. No se llama creciente porque nace el sol, se llama creciente porque es una media luna fértil, eso es todo. Que en la antigüedad era la Babilonia, y hoy día es Mesopotamia, y concretamente este país donde está el Tigris es el actual Irak, que también el Éufrates pasa por Irak y también por la Siria actual. Perfecto. ¿Te das cuenta? No queda claro lo que es Entonces, el creciente fértil para las personas que volvemos no a la saben. Babilonia antigua. Mira, la península arábiga es una península enorme, que es la actual Arabia Saudita. Sobre el Mar Rojo, al occidente, ¿cierto? Ese es su límite. Abajo está el Yemen, sobre también el Mar Rojo. Al oriente, ¿cierto?, está el Golfo Pérsico, y el resto también es rodeado por el Mar Rojo. Este es un inmenso cuadrilátero donde vivieron los árabes por milenios. Nunca conquistado por otras potencias, me refiero al centro de la península arábiga acá. Obviamente que sobre el Mar Rojo tenemos ciudades cercanas, como la que todo el mundo conoce como... La península arábiga nunca fue conquistada por otros imperios, no porque los árabes sean tan extraordinarios, sino que simplemente porque todo eso es desierto y a ninguno de los imperios le interesa, ni tampoco pueden implementar el control de esos territorios tan difíciles. Entonces, no es porque los árabes sean súper bacanes, digamos, es porque a ningún imperio le interesa por cómo está dispuesta las distintas ecologías de cada zona. Egipto les interesa a todos los imperios, Siria les interesa a todos los imperios, Mesopotamia por supuesto también, pero Arabia no, porque es puro desierto. Meca, la que dio origen al profeta de los árabes, ¿cierto?, a Muhammad, a Claro, Roma, claro. a Medina más al norte, y abajo estaban los reinos de Saba, volvemos a la antigüedad, ¿te fijas? Y hoy día el actual Yemen. Pero estamos hablando de muchas cosas a la vez, así que... Claro, vamos por partes. Si no vamos a crear
más confusión de la que se ha creado sobre el Medio Oriente. Bueno, yo creo que con esto tenemos suficiente. Recuerden que esto yo lo hago sin intención de ataque, lo hago con respeto. Me interesa únicamente que se respete la academia, que se respete la diversidad de debate, ¿cierto? El libre flujo de ideas y especialmente la verdad histórica de acuerdo a la evidencia disponible, especialmente la arqueología. Y por supuesto, acuérdense siempre de que hay narrativas manipuladas no solo por árabes palestinos, sino que también, hay mucha narrativa histórica manipulada por los judíos sionistas y los judíos en general, porque, y no por eso cometen algún pecado necesariamente, sino que se han traspasado generación por generación conocimientos que no necesariamente están basados en sustento argumentativo riguroso, ya digamos en una tradición académica que sólidamente permite tener certezas, conocimientos acerca de todas estas frases que se dicen al aire, como por ejemplo los hebreos eran belicosos o los filisteos vienen de Creta. Todas estas pequeñas frases que se lanzan de manera tan suelta requieren de mucho estudio y mucha evidencia sólida para considerarlas que son certezas históricas, ¿ya? El origen de los hebreos en Mesopotamia, si es que existió o no el éxodo, si es que el rey David reinó sobre un territorio tan grande que incluía desde del Nilo al Éufrates, y que eso es lo que se llama Eretz Israel. Hay mucho conocimiento por el lado judío que está muy sesgado y que hace daño también a las comunidades palestinas que viven en Palestina, porque se justifica esta narrativa para llevar a cabo estas políticas de toma de tierras, de asentamientos en territorios ocupados. Así que sí, hay narrativas manipuladas por ambos lados, y un poco estas son las cosas que a mí por lo menos me mueven. Ya les dejé el dato de que pronto voy a dar un anuncio importante, así que un poco mi mensaje para los amigos palestinos es que nos juntemos, de que me inviten a conversar un día y que se atrevan un poco a conversar de orígenes, a conversar de temas históricos antiguos. Hay mucha historia muy entretenida que ha ocurrido en Palestina, que se atrevan a escuchar nuevas voces, porque yo no voy a destruir, digamos, las narrativas, a negar, qué sé yo, la existencia del pueblo palestino. Ese no es mi objetivo. Algunos por ahí, bueno, dije amigos palestinos, pero la verdad es que no son muy amigos, porque no me creen mucho en general en la comunidad. Algunos de los más emblemáticos, de los más jóvenes, porque hay un rumor de que supuestamente yo estoy contratado, financiado por los sionistas malvados, malignos, ¿cierto? Y que mi objetivo es negar la historia de los palestinos. Nada de eso, o sea, nada de eso es cierto, por supuesto. Y solo me interesa la historia verdadera de esta tierra tan fascinante como es Palestina y el más amplio Oriente Próximo. Así que feliz de algún día hablar de este tema y a ver si me dan esa oportunidad. No creo francamente que pase eso, pero sería interesante que con apertura de mente, con apertura al debate, ¿ya? Discutamos los maravillosos orígenes de todas las gentes que viven en Medio Oriente, incluyendo los palestinos. Por ahora me despido, así que nos vemos para la próxima. Chao, chao.